Tenemos el grato honor que nuevamente estén con nosotros para que aprendamos a través de la luz de las Escrituras siempre el mensaje de la Biblia. Damos gracias a Dios de estar acá reunidos y tener esta oportunidad, aunque se mire muy sencillo, de poder conocer y comprender la Biblia y así también ir avanzando en ella hasta cuando se establezca el reino de Dios acá en la tierra. Antes de comenzar este segundo servicio, solo voy a hacer una lectura en los Salmos que dice: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. El Dios, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Entonces, vamos a dar inicio para este segundo servicio. El tema de la charla es géneros literarios en la Biblia y el hermano ponente va a ser Douglas Mate. Para ello vamos a ponernos en pie, por favor, y buscar en nuestros signarios o ver en la pantalla de la televisión el himno 46, que dice: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios Todopoderoso de Israel, nuevamente en oración por medio de tu Hijo amado Jesús el Cristo, nuestro Salvador, encomendándote así también esta actividad, que pongas palabras de fácil entendimiento al hermano ponente y a cada uno de nosotros un ánimo dispuesto a recibir la palabra para que dé el fruto, el cual tiene el objetivo en cada uno de nosotros, para que así en un día, cuando se realice la cosecha de tus siervos que tú quieres que estén en el reino que establecerás acá en la tierra, también formemos parte de ello, así como los amigos que nos están escuchando, que también puedan ser parte de esta gran obra en Cristo Jesús, porque siempre se necesitan obreros y así también puedan ser parte de un reino acá en la tierra. Confiamos que así sea y suban como olor fragante las palabras y actividades que las hacemos mediante el nombre de Jesús, a ti Dios Todopoderoso de Israel. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Entonces, el tema para esta mañana de la charla es géneros literarios en la Biblia y el hermano ponente es Douglas Mate, quien tengo el agrado de dejarlo con ustedes.
Bueno, tengan todos. Hola, hola. Uno, dos. Hola, hola. Hola, hola. Pues sí, gracias. Bueno, tengan todos nuevamente muy buenos días, hermanos, amigos. De igual forma a nuestros hermanos y amigos que se encuentran en la plataforma Zoom, le damos la cordial bienvenida a poder seguir estudiando lo que es la palabra de Dios y más que todo, como todos saben, hemos venido viendo unas herramientas que es necesario que cada uno de nosotros tratemos de utilizar o ocuparlas a la hora que vamos a acercarnos a este libro, un libro dado primeramente por Dios a sus destinatarios originales, lo que es la nación de Israel. Y en estas últimas clases que hemos venido viendo, hemos tratado de ir tocando algunos temas que son tan importantes a la hora de que nosotros queremos eh, entender, comprender cuál es el mensaje que Dios tiene para con la humanidad. Eh, y, y, es necesario que cada vez que nosotros podamos abrir esta página de las escrituras, o sea, le demos el sentido correcto. O sea, esa es la finalidad de estos temas que hemos venido viendo. Porque muchas veces tal vez carecemos de la formación, o sea, carecemos de la formación, de algunas herramientas, de algunas cosas que nos van a ayudar a poder comprender un libro como la Biblia. Y el problema es que muchas veces las personas están seguras que ya la comprenden, que ya la comprendemos, que ya la entendemos, que muchas veces porque sabemos de dónde comienza y de dónde termina, ya sentamos que sabemos y tenemos ese conocimiento. Pero la idea de estos temas es para tomar conciencia cada uno de nosotros, es que está en juego nuestra salvación. Y hemos visto que uno de los pilares principales es leerla. O sea, muchos comentarios de la Biblia o pensamientos de personas que dicen que son religiosos y muchas veces va alejado de la realidad de lo que la palabra de Dios comunica. O sea, ¿cuál es la intención? O sea, qué es ¿por qué Dios lo entregó al humano? Entonces, si vamos comprendiendo cuál fue lo fundamental para que Dios se lo diera al ser humano. No sé si se recuerda un profeta bien interesante, unas palabras unas preguntas que él hace, el profeta Miqueas, cuando dice, está hablando que el pueblo viene y le pregunta, ¿con qué me presentaré ante Dios? O sea, directamente el profeta estaba hablando cómo ellos podían acercarse a Dios. Todos los que estamos aquí, ¿cuál es la finalidad de reunirnos? O sea, ¿cuál es la finalidad de compartir, estrechar lazos de hermandad, venir y cada domingo abrir ciertas porciones de la Biblia, sacar de ella alguna enseñanza, algún aprendizaje? Pero, ¿dónde queda eso? Y el profeta responde en el mismo lugar. Porque ellos se preguntaban, ¿con qué me presentaré ante Dios? Ah, decía el pueblo, voy a sacrificar a mi hijo. Puede ser que eso demande Dios. Ah, no, voy a traer un montón de holocaustos. Pero Dios lo único que quería es hacer misericordia, vivir una vida correcta, de acuerdo a sus mandamientos establecidos en este libro. Eso era lo que le pedía. Pero para ello, ellos tuvieron que recibir instrucciones, tuvieron que recibir eh, diferentes épocas y etapas de la vida
de esta Biblia hebrea, donde encontramos personajes en diferentes momentos de sus vidas, que Dios tenía un trato y una relación directa. Entonces, o sea, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Primeramente, hemos venido viendo que lo primero es leer, poder comprender. Pablo decía en su carta a Timoteo, ¿va? Toda la escritura es útil, dice, para enseñar, corregir, instruir, para redarguir, o sea, tiene un fin, o sea, es necesario, pero es necesario para una sola cosa. ¿Cuál? La salvación. Jesús le decía que les decía a los fariseos, hay un versículo, no sé si se recuerdan cuáles son las palabras textuales que dice Jesús con respecto. Escudriñad las escrituras, porque en ellas tendréis la vida eterna. O sea, ¿qué tenían que ellos hacer? Ir y ver qué es lo que Dios quiere comunicarnos. Y la Biblia es un libro muy, muy interesante. Muchas veces uno se aprende algunos versículos, ¿verdad? Porque le motivan, le llenan de satisfacción, de alegría. Muchas veces hay versículos que citamos que nos fortalecen. Muchas veces nuestros estados de ánimos. Hay veces leemos algunas historias y uno dice, bueno, yo estoy pasando eso. De varias formas nos acercamos a la Biblia y la hacemos propia. Entonces, Dios quería comunicar algo a su pueblo y nos quiere comunicar algo. Y utilizó diferentes formas. Hebreos capítulo 1:1 dice que Dios habló de diferentes formas por los profetas. Y la palabra profeta entendemos alguien que lleva un mensaje. El problema es que el concepto que se le ha dado a esa palabra, profecía o profeta, todos piensan que es alguien que se dedica a adivinar o predecir el futuro, pero en realidad no. En la Biblia vamos que eran mensajes que recibía de parte de Dios. Abraham. Y uno puede preguntar, ¿cuáles profecías dijo Abraham? No, él vivió sabiendo que en el futuro iba a haber algo diferente. O sea, él vivió con esa esperanza de que de lo que pasaba ahí en su vida era momentáneo. Pero lo que Dios le estaba prometiendo era para el futuro. Ellos no predecían el futuro, ellos vivían un presente y vivían de acuerdo a las cosas que Dios les había dado. Entonces, en esta mañana, el tema que quiero compartir con ustedes, miren, es un tema largo. Así que información, tengo hasta horas para hablar y decirlos, pero no es la idea. Lo que voy a tratar de hacer es condensar todos esos géneros. No voy a tratar de hablar así a profundidad de todos esos géneros literarios, pero la Biblia está llena de tantas cosas con un estilo que es agradable leerlo. Y muchas veces la idea es que conozcamos un poco de los géneros literarios, es porque muchas veces nosotros no le dimos la importancia. No, o sea, todos nosotros aquí cuando estudiábamos teníamos una materia, pero no nos gustaba. En realidad no nos gustaba. O sea, no le veíamos en qué consistía. O sea, ¿por qué? ¿De qué sirve la poesía? Uno puede preguntar. O sea, ¿cuál es la función de transmitir un determinado pasaje, texto? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Por qué utilizó esas herramientas para transmitir ese mensaje? Hace poco una hermana me decía, o sea, nosotros sabemos cómo está dividida la Biblia, ¿verdad? Todos los que estamos aquí sabemos que tenemos 66 libros.
39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Y muchos de esos libros ya los tenemos separados en determinadas categorías que se le ha dado. Por ejemplo, ¿cuáles son los libros históricos que nosotros encontramos en la Biblia? Los libros históricos o narrativos decimos que son los Samuel. Hola. No tiene sonido en Zoom. Hola, hola. No, se escuchan voces por ahí. Hola, hola, solo me pueden confirmar si escuchan, porfa. Sí, escuchamos, pero se escuchan otras voces por ahí. Sí, va, sí. Bueno, vamos a continuar. Entonces, Dios quería comunicar algo. Entonces, cada uno de nosotros cuando vamos a las Escrituras, muchas veces nos podemos de memoria algunas secciones de la Biblia. Y algunas de ellas las hacemos nuestras. O sea, muchas veces depende de la condición o en la situación que nos encontramos. Hay, 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 hay infinidad podríamos decirle, hay infinidad de párrafos, de textos, de historias, de vivencias que a muchos de nosotros nos motivan, nos ayudan, nos fortalecen. Entonces, los dos temas que vamos a ver en este domingo y el próximo se les ha titulado Géneros literarios y figuras literarias. Y una de las cosas que uno, que siempre he pensado yo, es que siempre eran lo mismo, pero en realidad no son lo mismo. Van entrelazadas en algunos libros, pero cada una tiene su concepto, su apartado, o sea, cada una de ellas se diferencian de una de ellas. Entonces, cuando hablamos de los géneros literarios que encontramos en la Biblia, ¿alguien sabe o conoce o recuerda cuáles son esos géneros que encontramos en la Biblia? Encontramos históricos. Se les llama de esa manera históricos, pero más que todo son narraciones. Son narraciones. Encontramos leyes, encontramos libros de sabiduría. Hoy el término que se utiliza es sapiencial y es una palabra que casi me cuesta decirla, pero es un estilo literario que es necesario conocerlo. Por ejemplo, tenemos, quiero ver, la poesía. Creo que la poesía es uno de los géneros literarios que mucho abundan en la Biblia. Pero nosotros sabemos de poesía. ¿Cuáles son esos elementos? En realidad, qué difícil es entenderle eso. Es bien complicado. Pero hoy les traigo algunos ejemplos. Y por lo menos ahí me voy acercando y uno va entendiendo que allí vamos a ir descubriendo qué es lo que Dios quiere transmitir. Entonces, tenemos los géneros literarios de la Biblia son libros donde encontramos narraciones, libros de sabiduría o sapienciales, profecía. Hay un género literario que quizás nos cuesta y nos va a costar si no ponemos un poquito de interés de parte de nosotros. Hay un género que se llama el género apocalíptico. Y el género apocalíptico, el problema es que hay un libro exclusivo, y no solo un libro, sino que tenemos
2, 3, 4 libros en la Biblia que utilizan ese género. Y muchas veces tenemos que entender a qué se refiere. Porque el concepto que le damos al apocalipsis, al género apocalíptico muchas veces es un concepto completamente diferente al que los... ¿Alguien se recuerda en la convivencia? ¿En qué consistía llevar ese mensaje? O sea, el concepto que hoy tienen del libro de Apocalipsis es completamente diferente al que querían transmitir. Hoy en día el libro de Apocalipsis muchas veces lo toman como un libro que habla de catástrofes, de catástrofes, de miedo, de terror, de una manera completamente diferente a lo que se quería, a lo que se quería transmitir. Entonces, la idea de estos temas y el tema de este día es cada vez que nosotros vayamos a este libro con 66 libros, que es una biblioteca, podamos ir separando esta porción de a qué se refiere. Este párrafo, hoy lo tenemos dividido entre capítulos y versículos, ¿va? Pero antes no había eso. O sea, la primera iglesia no leía por capítulos y versículos, solo eran rollos escritos. No había ¿cómo se llama? Pausas, como ahora nosotros lo tenemos. O sea, no habían separaciones. Hoy sabemos que el capítulo 1 y capítulo 2 hablan de Génesis, hablan de la creación, pero antes era todo. Los 5 libros de la Biblia, no había una forma de separación como nosotros ahora lo tenemos. Hoy nosotros decimos, quiero buscar el libro de Samuel, capítulo 2, versículo 7. ¿Qué habla Samuel, capítulo 2, versículo 7? Habla del pacto de Dios con David. Ya uno ya rápidamente se le llena la cabeza. No, quiero hablar un poco acerca de las promesas hechas a Abraham. Nos vamos directamente al libro de Génesis, capítulo 12. Entonces, ¿para qué nos van a servir? ¿Para qué nos van a servir? Por poder identificar los géneros literarios. Nos van a ayudar para cuando vayamos a un libro, a algún versículo, podamos determinar de qué está hablando. Ya hay separaciones, como les dije. ¿Cuáles son los primeros 5 libros de la ley? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Cuáles son donde abunda más libros históricos? Le llamamos libros históricos de narración. Los libros históricos les decimos Josué, Jueces, Samuel, podríamos pensar Nehemías, el libro de Ruth. O sea, el libro de Ruth, nosotros los tenemos en esas categorías. Por ejemplo, y en el Nuevo Testamento, ¿cuál sería la división que encontramos nosotros ahí? Saben que los evangelios es un género literario, pero el problema es en la manera que la gente llega a ver estos libros, cómo los estudian, cómo los leen, cómo los llegan a comprenderlos. Por ejemplo, el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿en qué categoría o en dónde los ponemos nosotros? Lo ponemos como un libro histórico, o sea, un libro histórico. ¿Y qué habla ese libro histórico? Habla de la expansión de la palabra de Dios, principalmente o iniciando por los apóstoles. Pero, ¿quién podría pensar si el libro, los primeros 5 libros de la ley, encontramos poema, poesía? Podemos distinguir en el libro de los libros de la ley, encontrar poesía. Hace poco una hermana me dijo, mira lo que encontré. En el libro de Génesis, el primer capítulo es una poesía. Y uno no lo ve. Uno no lo ve, pero cuando va leyendo, después, la poesía consiste en que hay palabras que se repiten. Y eso se le llama rima. En el
en la Biblia hebrea, encontrar la rima es bien difícil, bien difícil. ¿Por qué? Porque el idioma donde fue escrito es completamente diferente al que nosotros hoy en día hablamos. O sea, ¿cómo se escribe? ¿Nosotros cómo escribimos? Pues escribimos, principalmente escribimos de izquierda a derecha, ¿verdad? ¿Y el hebreo cómo escribe? Correcto. O sea, solo viendo esas características que nosotros encontramos, cómo fue escrito este libro, nos vamos a dar cuenta que para lograr a ir acercando y conociendo cuál era el mensaje que Dios quería transmitir, tenemos que poner un poquito de esfuerzo e interés en hacerlo. Entonces, voy a tratar de hablar rápidamente algunos conceptos de estos géneros literarios. Dice, también quiero ver. Vaya, para comprender los géneros literarios es indispensable conocer el género literario en que fue escrito, el estilo para acceder a su auténtico sentido, qué quería transmitir, eh, facilitar la comprensión y análisis de pasajes, de párrafos, de versículos. ¿Cuál fue la figura, por ejemplo, cuál fue la figura que utilizó Jesús para predicar? Que le encontramos muchos en los evangelios. Eso lo vamos a ver tal vez en la otra semana, porque figuras retóricas o figuras de edición se encuentra en toda la Biblia. O sea, la parábola. ¿Y la parábola qué era? Era algo ficticio o real. Exacto. Es una enseñanza que deja una moraleja, pero cuando él ocupaba una parábola, es real, es de elementos de la vida real, pero lo que pasaba ahí era ficticio. O sea, ese era lo que Jesús hacía para predicar. Por ejemplo, vamos a ver la primera que es eh, los relatos o la narración. Primeramente, ¿dónde encontramos esos textos de narraciones que nosotros sabemos? ¿Dónde se encuentran esas narraciones? ¿Qué es una narración? Una narración es una historia que abarca personajes, escenarios, lugares y acciones. Por ejemplo, los primeros 5 libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y, y, y en Génesis, ¿cómo le podríamos llamar a la historia de José? ¿Qué es la historia de José? La historia de José es una narración. Es una narración donde nos pone al personaje cuáles fueron los acontecimientos que él tuvo que pasar y vivir y cuál es la enseñanza que hay ahí. ¿Cuál es la enseñanza que encontramos en la narración de la historia de José? Por lo menos dígame una o dos. Es una. El perdón, el temor a Dios, el respeto a Dios. Porque cuando nosotros vemos ahí en esta narración que las cosas que él tuvo que pasar, sufrir, pero sabía que él no podía pecar, no debería pecar. Entonces, él se mantiene íntegro. ¿Qué situaciones tuvo que pasar? Que vivirlas. O sea, ¿quién es el personaje principal de esa narración?
que nosotros encontramos. José. Hay otros protagonistas. ¿Quiénes más? Sus hermanos, su padre. O sea, ¿qué es lo que quiero que veamos? O sea, que tratemos de ver cuando vamos a un libro, que dentro de esos libros hay géneros literarios, pero para aprender a comprenderlos, uno tiene que delimitar el texto. Tiene que delimitar qué se está refiriendo. Por ejemplo, otras narraciones muy lindas y bonitas que nosotros encontramos. El libro de Ruth. ¿Quiénes son los personajes en el libro de Ruth? Así rápidamente. Está Ruth, Boaz, Noemí. ¿Qué más? ¿Dónde es el escenario donde está ocurriendo todo eso? ¿Cuál es el aspecto social, político, económico que estaba viviendo en ese momento la historia de Ruth? Que debemos de conocerla para poder entender cuál es esa enseñanza para nosotros. Muchas veces nos quedamos en lo superficial, pero si queremos conocer de la palabra de Dios, tenemos que entrar más qué es lo que quiere decir, pero tenemos que encontrarlo personalmente, no que nos vengan a decir alguien más, no que nos digan o buscar información de alguien más, sino qué encontramos en esa narración, en esa historia, por qué está allí. O sea, ¿qué quiere transmitirnos la historia de Ruth? ¿Cuál era la condición de estas dos mujeres? Eran viudas, eran pobres, se habían ido de los campos de la tierra de Belén, habían ido porque había hambre. Y ellos habían escuchado que en los campos de Moab, en las tierras de Moab, había comida. ¿Y qué aspectos nosotros vemos dentro de esa narración? Por ejemplo, podríamos, pero ¿qué es profecía? ¿Qué es profecía? Si queremos, es parte, pero no es lo esencial. Correcto, eso es lo que nosotros logramos a entender hoy en día. Pero pongámonos a pensar, los primeros personas que vivieron, por ejemplo, o la persona que, el autor que recopiló, que puso esa historia, que Dios le dijo, escríbela, ¿cuál era la intención? O sea, ellos no sabían que de una extranjera iba a venir el descendiente de la promesa o del pacto, menos los israelitas. Pero Dios ya, como usted dice, de antemano, ya había trazado a eventos, a evidencias de estos personajes. Por ejemplo, en el caso de Booz, Booz tiene un campo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacía Ruth para alimentarse? Exacto. Y en la ley, ¿qué mandamiento estaba con respecto al huérfano, a la viuda, al extranjero? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Entonces, nosotros cuando vemos esta historia, vemos que este hombre, vos, sí estaba cumpliendo la ley. O sea, eso quiero que tratemos de entender y de ir comprendiendo. O sea, en cada historia que encontramos allí, hay una enseñanza que nos deja para nosotros. Hay una lucha, hay un problema, hay una dificultad. O sea, hay situaciones que ellos no pueden controlar. Por ejemplo, ahorita estamos estudiando el libro de los reyes. ¿Y qué estamos encontrando en los libros de los reyes? O sea, historia de personas que se encontraban en condiciones deplorables, difíciles,
Pero, ¿cuál es la enseñanza que nos hemos encontrado allí? Que Dios estaba allí para ayudarnos. Y sí, muchas veces tenían que pasar, sufrir esas consecuencias. Pero Dios estaba allí para ayudarles. Entonces, narraciones encontramos en toda la Biblia, en toda la Biblia. Por ejemplo, como dijimos, el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos hay narraciones ahí bien interesantes. De todas las que están allí, ¿cuál es la que más les gusta? ¿Y dónde podemos encontrar una en los Hechos? Puede ser una, puede ser la defensa de Esteban. Pero, ¿qué les parece la narración del naufragio? Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos y encontramos que Lucas nos describe con detalle algunas cosas que nosotros ni las sabemos. ¿Qué es el esquife? ¿Qué es la proa? ¿Qué es la popa? O sea, hay aspectos ahí que no lo entendemos. ¿Y qué tenemos que hacer para lograr comprender y entender? ¿Qué significan? Porque ya nuestro idioma puede ser que algunas palabras cambien, no las comprendamos, no las entendemos. ¿Se recuerdan que la semana pasada también decíamos, hay que utilizar herramientas para entrar a este libro tan maravilloso? Decíamos tres cosas que eran bien básicas. El diccionario bíblico, un diccionario bíblico, una concordancia. Aparte de esta Biblia, tener otra versión. Porque hay palabras que nosotros no las vamos a comprender, no las vamos a entender. Entonces necesitamos acercarnos un poquito. Pero allí, como les dijimos, hay que tener un poquito de cuidado porque muchas veces las traducciones eh, en algunas palabras que solo queremos saber qué significan, nos puede ayudar. Pero muchas veces las ideas que vienen allí es completamente diferente. Entonces uno tiene que tener bastante cuidado. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? Por ejemplo, la historia de Esther. ¿En qué consiste esa historia de Esther? De dos judíos que estaban ¿en qué gobierno? ¿En qué reino? Medos, medos persas, correcto. Entonces, y así encontramos diferentes narraciones en las escrituras. O sea, sí, los clasificamos por los primeros 5 libros de la ley, pero allí hay narraciones. ¿Qué más encontramos allí? Encontramos, como dijimos, poemas, cánticos. Dígame un cántico en un libro de los 5 libros de la ley. Ana. ¿Cuál Ana? Ahí está en segundo de Samuel. Pero en los primeros 5 libros del Génesis a Deuteronomio encontramos el cántico de Moisés, el cántico de la hermana. Entonces, los géneros literarios que encontramos en diferentes partes de la Biblia. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la idea? Es que saquemos una enseñanza. ¿Qué es lo que nos quiere comunicar? ¿Qué es lo que nos quiere decir el libro? Pablo, para predicarles a las iglesias, ¿qué utilizaba? ¿Cuál era su manera de predicarles? Nosotros las llamamos cartas o epístolas. Pero ¿cuáles son los elementos de la carta? ¿Cuáles son los 3 elementos esenciales de una carta? Aquí. 3 o 4 cosas. Solo hay 3 cosas. El saludo, pero sabíamos nosotros que... Y ustedes saben que el libro de Apocalipsis tiene lo mismo. Inicia con un saludo y tiene una despedida. Pero todo el contenido del Apocalipsis no es una carta. ¿Me entienden? O sea, no sé si me logro entender
de que por qué es necesario lograr a acercarnos un poquito a conocer en qué género está escrito determinado libro. O sea, eh, por ejemplo, hay cosas que estábamos hablando en la narración, de limitar texto, los personajes, el escenario, cuál es la trama, cuál es el desenlace. Y es bien bonito todo lo que uno va encontrando cuando va leyendo y se va fijando en cada evento, cada suceso que va pasando. Entonces, cuánta riqueza que quiere transmitir la palabra de Dios a nosotros. Pero ¿qué pasa si la leemos así? Sin detenernos. No le vamos a encontrar, exacto, no la vamos a entender. Y muchas veces vamos a entenderla o comprenderla, pero algunas cosas vamos a andar por otro lado. O sea, algo quería transmitir. O sea, ¿qué vamos a sacar de esa historia, de esa vivencia, de esa experiencia? Eh, otro género, otro género literario que abunda mucho en la escritura es la poesía. Dígame un libro entero que hable de poesía. Isaías tiene poesía y prosa, pero un libro que solo es exclusivamente poesía. Hoy les pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos estudiado o hemos sacado algo de Cantar de los Cantares? Ese libro lo encontramos bastante difícil, ¿verdad? De poder leerlo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere decir? Y habla en algunas veces contenido bien de cómo se relaciona el amado con la amada. O sea, pero la poesía es bien complicada poder entenderla. Pero ¿cuál es la intención de la poesía? ¿Qué quiere comunicar? Busca palabras elegantes. ¿Cómo dijo? Exacto, exacto. Pero busca transmitir ese. Exacto. Quiere transmitir, como digo, emociones. Dígame. Vemos nosotros a Pedro, antes de Pedro cómo era, cómo escribe, pero escribe bien pesado, de más internacionales, por allá, y veamos a Juan, pues, el amor y los míos, tienen ya una, o sea que yo pienso que como dije, porque no me Dios, que hablaron y se van, que se inspiraron, pero ellos hablaron según ellos, la cultura y lo que sabían, y lo que también estaban, pues, ellos no te daban, pues, como lo de una poesía, pues, yo los inspiró, pero ellos escribieron, tienen como ustedes, género literario diferente, pues, que siempre hubieran recibido otro hombre que no era, no solo la cultura, de ese conocimiento de las poesías, que ellos escriben de otra forma. Correcto. Tal vez por el tiempo, quizás voy a ir avanzando rápidamente, porque en realidad hay mucho material de que uno tiene que comunicarle con respecto a los géneros literarios. Pero quiero que pensemos un poco de la poesía, de la poesía bíblica. O sea, la poesía bíblica es, como dijimos, es un género que quiere transmitir. Por ejemplo,
El salmista, cuando nosotros nos vamos a los salmos, ¿qué tipo de salmos encontramos ahí? O sea, ¿qué estaba expresando el salmista? ¿Qué quería comunicar? O sea, ¿qué le quería decir a Dios David cuando hablaba? ¿Quién es el hombre para que le visites todas las mañanas? Exacto. Hay oraciones. En la Biblia, en diferentes lugares, hay oraciones cortas. O sea, hay expresiones a la grandeza de Dios. O sea, si nosotros, la mayoría de nosotros nos gusta leer el libro de los Salmos, nos encanta leer el libro de los Salmos, encontramos eh, mucha literatura con pensamientos muy elevados, hablando de la grandeza de Dios, su misericordia. Tal vez alguna vez, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando hemos leído el Salmo 51, ¿saben cuál es el Salmo 51? Todos lo sabemos, creo, cuál es el Salmo 51, ¿verdad? Y más de alguna vez lo hemos ocupado nosotros. O sea, sintiéndonos de esa manera. O sea, pero ¿qué sucede cuando nos vamos ahí el Salmo y le decimos a Dios? David le está diciendo, límpiame con hisopo, borra mis rebeliones. O sea, ¿cómo se está expresando David y cómo le está hablando a Dios después del pecado que él había cometido? O sea, ¿cómo se sentía él a la hora de expresar sus sentimientos? ¿De qué forma utilizaba cuando nosotros vamos a ese Salmo 51? O por ejemplo, el Salmo 72 es un salmo de Asaf. Ese salmo de Asaf es bien interesante porque el título que le han puesto, y muchas veces los títulos no van de acuerdo a lo que está relatando. Dice el destino de los malos. Él está escribiendo y dice, ¿por qué a los malos les va bien? Y comienza a decir, no tienen problemas, no tienen esto, no tienen tal cosa, tienen todo lo mejor, dice el salmista. Pero al final dice él, por poco, dice, yo me deslizo y pienso igual que ellos. Pero después él dice, comprendí cuál es el fin de ellos. O sea, él mismo está transmitiendo un pensamiento y tratando de buscar respuestas. Y esas respuestas él se las encontró. Yo sé cuál es el fin de ellos y cuál es el fin de los que esperan en Dios. O sea, nosotros vamos a estar eternamente, dice, pero ellos van a desaparecer. Entonces, lo que le suceda a ellos es momentáneo, pero lo que en Dios nosotros vamos a recibir es para siempre. Entonces, para poder identificar la poesía bíblica, hay ciertos rasgos, ciertas características que nosotros debemos de conocerlas. Dijimos que la rima, ¿verdad? La rima en la poesía, en la Biblia, es bien difícil lograrla a identificar, pero cuando uno va al texto hebreo, miren, no es que yo sepa hebreo, pero lo único que puedo identificar son que algunas letras a la par se parecen, iguales. O sea, eso es rima. O sea, que hay letras o palabras que van, eh, ¿cómo decir? Llevan un ritmo, o sea, o que se repiten. Pero hay un rasgo bastante distintivo que logré encontrar que se llama el paralelismo. Dice que el paralelismo es un rasgo distintivo. Está constituido por dos frases paralelas que se corresponden mutuamente. La idea no se expresa toda de una vez, sino en dos tiempos. Por ejemplo, traje dos ejemplos. Busquemos Isaías capítulo 1. Miren, vamos a buscar en un libro que está en la categoría de profetas, pero en este libro encontramos bastante poesía. ¿Y cómo podemos reconocer nosotros la poesía
¿En dónde la encontramos en nuestra Biblia? ¿Tienen ustedes alguna idea? Una de las características es que la poesía tiene espacios a los extremos, o cuando algo está dicho en verso, mientras que la prosa abarca toda la página. En nuestra Biblia es un poquito complicado verla, pero en otras versiones sí se puede ver la diferencia. Se puede ver la diferencia. Pero veamos con respecto al paralelismo. Isaías capítulo 1 y el versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Hay dos paralelismos. ¿Cuáles animales son? El buey y el asno. ¿Qué hacen ellos? Uno conoce a su dueño y el otro. ¿Y cuál es la enseñanza que quiere dejarnos ahí? ¿Qué pasaba con Israel? O sea, eran dos animales. ¿Cómo son considerados esos animales? ¿Qué características tienen el buey o el asno? Pero ellos reconocían quién era su dueño y dónde estaba, dice el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Hay otro que se llama paralelismo sinónimo. Consiste en expresar dos veces la misma idea con palabras distintas. Busquemos unos salmos. Solo voy a citar algunos rápidamente porque en realidad está lleno de un salmo. Salmo capítulo 15. Dice que el paralelismo sinónimo consiste en expresar dos veces la misma idea con palabras distintas. Hoy encontremos que que es la misma idea en este versículo, pero con palabras distintas. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? O sea, ¿y qué consiste eso? ¿Qué nos quiere transmitir? Otro más. Salmo 148, versículo 1 dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Aquí está expresando dos veces la misma idea. ¿Y cuáles son las dos palabras que utiliza? Exacto. Esa es la poesía. Esos son algunos rasgos. Vamos a ver uno un poquito más grande, digamos, que es el paralelismo antitético, dice. Dice que el paralelismo antitético en la poesía bíblica dice que se establece por la oposición o el contraste de dos ideas. Veamos Proverbios. Solo vamos a ver este último. Proverbios capítulo 10. Recuerden lo que significa, en qué consiste el paralelismo antitético. Dice, se establece por la oposición o el contraste de dos ideas. Y lo vamos a ver en el versículo 2 al 7. Dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos.
Tal vez en nuestra versión de la Reina Valera no se logra identificar el concepto de paralelismo antitético, pero quiero leerlo en otra versión. Solo para que vayan escuchando. Dice, las riquezas del versículo 2, las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. El versículo 3, el Señor no deja sin comer al justo, pero frustra la avidez de los malvados. Las manos ociosas conducen a la pobreza. Las manos hábiles atraen riqueza. El 5, el hijo prevenido se abastece en el verano, pero el sinvergüenza duerme en tiempo de cosecha. 6, el justo no se ve coronado de bendiciones, pero el justo dice, se ve coronado de bendiciones, pero la boca del malvado encubre violencia. La memoria de los justos es una bendición, pero la fama de los malvados será pasto de los gusanos. Entonces, tal vez requiere un poquito de ir buscando cuando veamos alguna poesía, cuáles son sus rasgos. O sea, de esa manera lo vamos a ir, pero aquí solo es un ejemplo que les he traído. Es increíble todo lo que nosotros encontramos, en qué consiste la poesía bíblica. Pero quiere transmitir algo. O sea, ¿qué es lo que nos quiere transmitir? O sea, ¿qué vamos a aprender de ello? ¿Qué necesitamos aprender de ello? Otro género que encontramos es las leyes. Dice que se refiere a las leyes y mandamientos dados por Dios a su pueblo. Estos textos contienen regulación, preceptos que abarcan diversos aspectos de la vida, desde normas, rituales, sacrificios, hasta leyes sociales y éticas. ¿Dónde encontramos eso? En los libros de Éxodo, Levíticos y Deuteronomio. ¿Para quién fue dada esa ley? ¿Cuál fue el propósito? Que Dios les diera esas leyes. Vamos a ver solo un versículo, dos versículos. Busquemos Deuteronomio capítulo 4. ¿Cuál fue la intención o el fin? Dice, Deuteronomio capítulo 4 del 5 al 8 dice, mirad, yo he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. O sea, la intención de que ellos recibieran esas instrucciones, esas leyes, era para ponerlos en práctica, o sea, en su diario vivir, con sus semejantes, con su prójimo, dentro de su familia. Dice, guardarlos y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Pero ¿dónde iniciaba, por ejemplo, esta enseñanza para que ellos lo guardaran y lo tomaran en su diario vivir? ¿Dónde iniciaba? Iniciaba en el hogar. Veamos, capítulo 6, versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Muchas veces las personas dicen que amamos a Dios, ¿verdad? Yo amo a Dios, pero en realidad el israelita vivía
sea, esas leyes las tomaban como parte de su vida diaria. Eran mandamientos. Muchos de esos mandamientos eran prohibiciones que no tenían que ser. Pero ¿cuál era la intención? Que ellos fueran diferentes a las demás naciones que estaban alrededor. ¿Y cómo iban a transmitirlo? ¿Cómo se iba a transmitir? Desde la casa, desde el hogar, desde allí. Tenía que repetirlas. O sea, en su diario vivir, esos mandamientos y esas leyes tenían que estar todos los días de su vida. O sea, no solo era que tenía que ser como una reunión, como un culto, o solo tenían que hacerlo cuando iban al tabernáculo, o solo cuando iban al templo. No, era un estilo de vida, algo que tenían que hacer, vivirlo, transmitirlo, y guardarlo, guardarlo. Pero ¿qué pasó con la nación de Israel? Al haber recibido, al haber Dios hecho esa alianza, ¿por qué vinieron los profetas? O sea, ¿cuál fue la intención de los profetas? ¿Qué querían? ¿Qué situaciones tenían que tratar con la nación de Israel? Y saben que el género de profecía, como les dije anteriormente, no es que ellos venían a predecir futuro. En algunas situaciones, sí, pero era para el pueblo de Israel, para ellos. Eran situaciones que ya en la ley estaba dicha. Por ejemplo, en Deuteronomio, cuando detalla las consecuencias de la desobediencia, qué aspectos iban a pasar si la nación desobedecía y no acataba esos mandamientos. ¿Qué iba a pasar con ellos? Va a venir tu enemigo y va a acabar con tus cosechas. Te va a llevar cautivo y tu pueblo y tus ciudades van a ser destruidas. Entonces, ¿qué pasó en el tiempo de los reyes? ¿Qué pasó en el tiempo de que se levantaron estos profetas? ¿Cuáles eran sus mensajes? ¿Qué querían comunicarle al pueblo de Israel? Lo que ellos querían es que ellos se convirtieran de lo que estaban haciendo y aplicar esa ley que se les había dado. Pero, ¿qué sucedió? No escucharon ni a los profetas ni sus mensajes y tuvieron que ser destruidos y llevados en cautiverio. ¿Y de qué manera? Pónganse a pensar. Nosotros si pusiéramos nuestras memorias, ¿qué cosas escribiríamos? Escribiríamos las cosas buenas que hacemos. ¿Qué haríamos con las malas? Pero Dios las escribió para que ellos aprendieran lo que habían dejado de hacer, lo que habían hecho y por qué habían sido castigados. Entonces, los géneros literarios nos van a ayudar, o los estilos literarios nos van a ayudar a poder comprender ciertas porciones de la Biblia. Hay leyes, hay, ¿cómo se llama? Poesía, hay historia. ¿Qué más? Hay profecías, pero en el sentido de la profecía del mensaje de la palabra de Dios. También hay cartas, hay géneros literarios que requieren un poquito de esfuerzo para lograr a comprenderlo, como es el apocalíptico. Dígame, hermano. Fíjese que el tiempo de los jueces, fíjese que el libro de los jueces está considerado como un libro de narraciones, pero que no solo existen narraciones. Por ejemplo, en la vida de Sansón, ¿se recuerdan que usted dice algunas, no sé cómo le llaman, dice algunos acertijos con respecto a la vida de él? Pero, exacto, pero lo que más abunda en el libro de los jueces son narraciones, porque nos va presentando en diferentes momentos de la historia de Israel a héroes que Dios levantaba, pero no eran héroes morales, nomás eran héroes que cumplían
cierta función para liberar a la nación de Israel de sus vecinos que querían destruirlos, o muchas veces lo que venían esos vecinos era subyugarlos. Pero allí encontramos también enseñanzas, en esas narraciones encontramos lecciones para nosotros. O sea, bueno, creo que no sé si tienen alguna otra pregunta, comentario o dudas. Díganme. Había palabras que me las repetía y todo, ya se acordaba él. Entonces, que se descubre en mí algo. Esto que pasa, yo no sé qué es que operar, estaba cambiando de casa. Entonces decía, mire, es que usted escribe como que estuviera hablando. Que en este estudio es entonces yo tengo que preguntarme cuando estoy escribiendo como palabras, mal, yo, preguntar algunas palabras, pues, que no vaya con, vaya, yo puedo escribir cualquier tontería y nada, pues, pero yo no sé, de que alguna vez, que ellos comprenden, entienden, ¿sabes? Son muy estudiosos, pero entonces, aquí no haga esto, incluso yo he hecho, parece que para escribir lo que yo sé, digo lo que convivir nada más, porque que transporte, pero la forma de que escribo, decir, yo sé que yo me da aquello, pero yo le escribo según el conocimiento mío, y por eso estoy de ejemplo a Dios, que ellos he originado con Dios, pero una cultura de ellos, que no les sigue, pues, pero cuando Dios de Pedro, y ahí de Pedro todavía, cuando llega a casa con ellos, que le diciendo que no era a un judío que se los pierde, incluso todavía entonces piensa que es un hecho, pues. Pero Dios me ha dicho, o sea, como que decir, Dios dice, porque Dios no quisiera. Que Pedro, en ese aspecto era sincero, pues, era un hombre duro, ¿no? Porque que posiblemente no tuvo ningún estudio, ¿verdad? Entonces, a ver, lo que dice que desde los famosos estudios, sí que no tenía letras, pero cierto que Jesús enseñó, Sí, lo que pasaba con ellos es que tal vez no tenían la forma para expresarlo o para de hablar de un determinado tema, pero el conocimiento de su fe, de su esperanza, ellos lo vivían desde pequeños, o sea, ellos sabían las Sagradas Escrituras. Y muchas veces lo que les faltaba es poder llegarles. Por ejemplo, cuando él se encontraba con Juan y Pedro y Juan en el concilio, todos se marallaban por la forma que él se expresaba, pero estaba tratando de convencerlo y citándole versículos, que eso que le pasó a Jesús ya estaba escrito, o hablando, haciendo referencia que eso era el cumplimiento de la palabra de Dios. Y sí, en realidad, cada uno de nosotros, esto es personal, sinceramente, el estudio, el aprendizaje es personal. Y muchas veces se tiene que ir poco a poco a lo largo de nuestra vida, de ir viendo la importancia para poder entender y comprenderle. Por ejemplo, usted sacaba al hermano Nehemías.
Y sí, él fue un hermano que tradujo casi la mayoría de folletos que nosotros tenemos, del idioma inglés al español, para acá y para toda Latinoamérica. Era una persona muy preparada en hebreo y griego. Y así teníamos hermanos que de igual forma tenían un estudio que podían expresarse, conocer lo que estaban y la pedagogía. Y lo que nos toca a nosotros es aprenderlo. Hay cosas que no las vamos a ir a saber de la noche a la mañana, pero poco a poco, si nos metemos en la palabra, vamos a lograr a comprender y cuál es el mensaje que Dios quiere que nosotros, primeramente, entendamos y de ahí, pues, predicar esa palabra. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí y gracias. La antesala, hay folletos en los cuales le pueden apoyar para indagar un poco más del tema y también vía web, labiblia.com. Y también nos invitamos para el próximo domingo a un tema interesante como este, que sería figuras literarias en la Biblia. Así que todos estamos invitados. Nada más agradecerles a todos por el desempeño correcto de las actividades de este día y solo unos pequeños anuncios de recordatorio de las actividades que también tenemos durante la semana. Las lecturas bíblicas el martes a las 5:30 y antes era también los jueves, pero ahora siempre va a ser, las clases solo serían a cada mes, la de los viernes. ¿Ok? ¿Ok? De Robert Barbosa, ¿verdad? Ah, ok. Ander, ¿sí? Alder. A las 5:30 y para el día sábado a las 3 de la tarde, siempre las clases y una clase para jóvenes alterna. Día domingo a las 9:30 comenzamos con las actividades del partimiento del pan. Luego después una charla pública a las 11, similar a esta. Así que todos estamos invitados y antes de finalizar vamos a cantar y pedirle al hermano Manuel Rivera que nos ayude con la oración final. Puestos en pie, busquemos en nuestros escenarios, lo vemos en la pantalla de la televisión, el himno 150. Así también agradecemos a los amigos por haber acompañado vía Zoom. El himno 150 dice otra vez, hoy venimos
algunas fallitas técnicas, entonces vamos a hacer al 1, 2, 3. 1, 2, 3. Otra vez hoy venimos juntos a cantar. Qué feliz. Así que podemos así cantar.